Bienvenidos a esta charla y entrevista en vivo con Leonardo Padura, que está organizada por Tusquets, la Fundación El Libro y la revista Nueva Sociedad. La idea no es hacer una presentación formal de Leonardo Padura. Todos los que vinieron a verlo conocen de quién se trata. La música, sí. Ahí está, ahora sí. Y la idea es que con el desarrollo de la propia entrevista vayamos conociendo más a Padura y haciendo un diálogo que de algún modo permita intercambiar sus libros, la situación política cubana actual y su propia trayectoria como escritor. Muchos de ustedes seguramente vinieron después de haber leído El hombre que amaba a los perros, que fue un libro que tuvo mucha circulación en Argentina, con muchas recomendaciones boca a boca, mucha gente que regalaba el libro, amigos, etcétera. Pero también Padura es autor de la serie policial protagonizada por Mario Conde, que es un detective bastante particular, porque es un detective que siempre no quiere ser policía. Finalmente logra abandonar la policía y los últimos libros ya son de un Padura que investiga, pero más como detective privado, etcétera. Entonces, la idea, y es un detective que además se dedica a una tarea bastante especial, que es comprar y vender libros usados. Entonces, la idea, como creo que El hombre que amaba a los perros es un poco el detonante de muchas de las cosas que podemos conversar esta noche, la idea es empezar por ese libro. Y la primera pregunta es, ¿cuál fue de alguna manera el desencadenante que llevó a un autor, a un escritor cubano, a escribir un libro como El hombre que amaba a los perros, en un país donde prácticamente la figura de Trotsky era desconocida, estaba fuera de los medios, fuera de lo que eran los textos oficiales, y más aún la figura de Mercader, que aunque vivió en Cuba varios años, también era una especie de figura clandestina que estaba con un nombre falso y que nadie sabía que estaba ahí. Buenas noches. Primero quiero agradecer a todos los presentes que están aquí esta noche, por supuesto al espacio de la Feria del Libro, a la revista Nueva Sociedad, a la Fundación del Libro, a mi editorial Tusquets, en este caso la filial argentina, por esta posibilidad, este encuentro con ustedes esta noche. Uno nunca sabe realmente de dónde salen las ideas de las novelas que escribe, por lo menos yo no lo sé. A veces aparecen en los lugares más insospechados, como una chispa. Por ejemplo, yo recuerdo, tengo una novela que no se ha publicado aquí en Argentina, Tusquets Argentina, y que se ha circulado poco porque se publicó en el año 2001 en España, que se llama La novela de mi vida, que de alguna manera es el antecedente del hombre que amaba a los perros, porque es la primera novela donde hago toda una investigación histórica para poder escribir el libro. Y esa novela surgió simplemente de la lectura de una línea, de una carta de un poeta cubano de principios del siglo XIX, que se llama José María Heredia, poeta muy importante en la literatura cubana y en la literatura hispanoamericana, porque es el primer poeta romántico de la lengua, en la que en una carta que le escribía a su tío ya en el destierro, era un poeta que había estado ligado a un movimiento independentista, en el destierro acaba de escribir el que fue su más grande poema, una oda que se llama Niágara, y le escribe al tío que está en Cuba y le dice: ¿cuándo acabará la novela de mi vida para que empiece su realidad? Me di cuenta leyendo esa frase que el propio José María Heredia consideraba que su vida era una novela. Y dije, bueno, ¿cómo es posible que no exista la novela de la vida de Heredia? Y a partir de ahí fue que decidí escribir ese libro. En este caso, del hombre que amaba a los perros, creo que los orígenes son un poquitico más complicados. Pienso que muchas veces el desconocimiento obligatorio induce a la curiosidad y la curiosidad nos lleva a tratar de conocer.
Y fue lo que me pasó un poco con el caso de Trotsky. En la época que yo estudiaba en la universidad y en mis primeros años de trabajo como periodista en revistas culturales, en un periódico cubano, la figura de Trotsky no existía en Cuba. Era la misma política que se había seguido en la Unión Soviética, donde Trotsky había desaparecido incluso de las fotos históricas en las que todo el mundo sabía que aparecía este personaje que había tenido una importancia crucial en la Revolución de Octubre. Y dije, bueno, quiero saber por qué este personaje es tan terriblemente malo. Y recuerdo, a la Biblioteca Nacional a ver qué literatura había sobre Trotsky, y encontré que existía uno de los 2 tomos de su biografía, Mi vida, bastante maltratado, y 2 libros publicados en la Unión Soviética por una editorial que se llamaba Progreso, que publicaba libros en lenguas extranjeras, y uno de esos libros se llamaba Trotsky el traidor y el otro Trotsky el renegado. Es decir, que era muy clara la posición que podía existir respecto a la figura de Trotsky. Y bueno, este traidor y renegado, que tuvo una importancia histórica tan grande, merece que uno trate de saber algo de él, pero ¿de dónde sacar ese conocimiento? La primera vez que estuve en México, en el año 89, le pedí a un amigo que me llevara a la casa donde había vivido Trotsky, en Coyoacán, donde había sido asesinado. Ya la casa en esos momentos era el Museo del Derecho de Asilo, y llegué a un sitio prácticamente abandonado, polvoriento, con esos muros enormes que levantaron para que Trotsky se protegiera de un asesino que él sabía que Stalin le iba a mandar en algún momento, y que todo fue inútil porque el asesino entró de una manera expedita en esa casa, de una forma increíble prácticamente. Y sentí una gran conmoción viendo aquel lugar tan remoto, tan protegido y tan abandonado en aquella época. Eso ocurrió en el año 1989. Varios años después, 3-4 años después, también de manera fortuita, supe que Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, había vivido 4 años en Cuba y había muerto en Cuba. Eso también fue una especie de conmoción, porque perfectamente, como cualquier otra persona, yo pude haberme encontrado en algún momento en una calle de La Habana con Ramón Mercader. Y si eso me hubiera ocurrido, incluso si esa persona me hubiera dicho que él se llamaba Ramón Mercader, yo me hubiera quedado tan campante porque no tenía la menor idea de quién era Ramón Mercader, en esa ignorancia absoluta que tenía. Y tal vez me hubiera fijado, como le pasa al personaje de la novela, en los 2 perros con que se paseaba por La Habana, porque eran 2 galgos rusos, los únicos que había en Cuba. Y esos 2 hechos, de alguna manera, fueron siendo una motivación para algo que fue como una acumulación, porque después empecé a leer alguna literatura sobre los procesos de Moscú, sobre la colectivización en la Unión Soviética en la época de Stalin, sobre todo porque empezaron a publicarse determinados documentos que estaban en los archivos soviéticos a partir de la desintegración de la Unión Soviética. Recuerdo que una de las primeras nociones sobre quién había sido Trotsky, todavía muy pálida, llegaron en unas publicaciones soviéticas de la época de la perestroika. Había 2 revistas sobre todo que circulaban en Cuba, una se llamaba Novedades de Moscú y la otra se llamaba Sputnik. Y esas revistas, que eran parte del movimiento de la glasnost que se había desarrollado en la Unión Soviética, o se estaba desarrollando en la Unión Soviética, fueron incluso prohibidas en Cuba, dejaron de circular en Cuba antes de que desapareciera la Unión Soviética, porque esas revistas decían cosas como que había existido un personaje que se llamaba León Trotsky. Y creo que, bueno, la acumulación de todas estas evidencias de alguna manera despertó esa chispa de la que surgió el interés por escribir esta novela, que fue bastante complicada de escribir. Fueron 5 años de trabajo. Los primeros 2 años fue de pura investigación, buscando libros, documentos en los lugares
más insólitos, amigos de México que me conseguían algún material y me lo enviaban. Cuando yo iba a España, en las librerías de viejo buscaba y trataba de encontrar algo, y sobre todo nuevas publicaciones que fueron surgiendo justamente de este proceso de la apertura de los archivos de Moscú, hasta poder tener una idea de quién era el personaje y sobre todo de quién podía haber sido Ramón Mercader. Y digo podía haber sido porque Ramón Mercader era un personaje histórico que no tenía historia. Y eso después en la novela me fue muy favorable, en el sentido de que me permitió, a partir de los datos muy aislados, pero históricamente comprobables que existían sobre Ramón Mercader, crear un personaje que en la novela está bastante ficcionalizado, porque, como les digo, es un personaje histórico sin historia, a diferencia de Trotsky, sobre el que sí hay mucha información. Hablando de Mercader, usted describía la vez pasada en un diálogo informal un montón de combinaciones de investigación histórica, más casi de historiador, como los archivos, libros, con un montón de cosas azarosas que fueron ocurriendo, que de alguna manera es como son las apostillas del libro, que lo fueron acercando de alguna manera anecdóticamente en La Habana a la figura de Mercader, que, como dicen, era una figura mucho más difícil de reconstruir su historia. Sí, yo tengo incluso el proyecto de escribir un pequeño libro como lo que hizo Humberto Eco con El nombre de la rosa, las apostillas al nombre de la rosa, hacer una especie de apostillas al hombre que amaba a los perros, porque hay toda una serie de historias que rodean la misma escritura de la novela y la historia que se cuenta en la novela, que no cabían, por supuesto, en el libro. Había que hacer una cierta discriminación de elementos que podían pertenecer o no a la novela. Y algunos de esos están relacionados con la vida de Ramón Mercader en Cuba. Ramón Mercader en Cuba vivía con un nombre, por supuesto, falso. Se llamaba Jaime Ramón López, que fue el nombre que le dieron en Moscú cuando sale de la cárcel en México en 1960. Vive 14 años en Moscú. En el año 74 logra venir a vivir a Cuba. Me imagino que haya sido un arreglo entre gobiernos. La esposa que él tenía era mexicana, la había conocido, era una de las personas que lo pudo visitar en la cárcel, habían establecido una relación y ella había ido a vivir con él, por supuesto, a la Unión Soviética. Pero la mexicana, Roquelia Mendoza, no resistía la vida en Moscú, no resistía la relación con los rusos y el frío, y ella insistía constantemente en buscar una opción. Y la única opción que parece que se les presentó fue Cuba, y que se pudo hacer ese arreglo. Este hombre, que vivía en un anonimato, con un nombre falso en Cuba, por supuesto tenía que tener relaciones con determinadas personas. Muy pocas sabían que este hombre era Ramón Mercader. Pero pasaron dos o tres cosas que realmente son curiosas y que quiero contar en ese libro. Una es, por ejemplo, que los perros de Ramón Mercader, estos borsoi, estos galgos rusos, aparecen en una película cubana. Es una película cubana que posiblemente muchos de ustedes hayan visto, se llama Los sobrevivientes, del director más importante de Cuba, Tomás Gutiérrez Alea. Gutiérrez Alea quería hacer una película que es, a partir de un relato de un escritor cubano, la historia de una familia de la alta burguesía cubana que, cuando triunfa la revolución, decide encerrarse en una finca con una enorme mansión, a esperar a que lo que está pasando afuera termine y ellos volver a su vida normal. Él estaba en el proceso de preparar la película y quería, para esa familia burguesa de la alta burguesía cubana, quería que tuvieran unos perros a la altura de su poder económico y de su clase burguesa. Y un día iba caminando por una avenida muy importante de La Habana, la Quinta Avenida. Gutiérrez Alea, le gustaba mucho caminar con su esposa, que es actriz, y hablar de los proyectos que estaba haciendo. Y de pronto vio que venía en sentido contrario un hombre con dos perros, que en cuanto los vio dijo: esos son los perros de mi familia burguesa.
A partir de ahí, Tomás Gutiérrez Jalea se puso a pasear todos los días hasta que se volvió a encontrar con el hombre y le dijo: mire, señor, yo soy un director de cine y yo quisiera ver si pudiera utilizar sus perros para una filmación. Ramón Mercader, o Jaime López, Ramón López, le dijo: bueno, no sé, déjeme ver. Le dio una evasiva, pero quedaron en contacto. Yo me imagino que en ese momento, por supuesto, Mercader habló con las personas que lo atendían en Cuba y le dijo que se le había acercado a este director de cine. Y este director de cine seguramente recibió alguna visita en la que le dijeron quién era realmente este hombre. ¿Cómo se hizo el arreglo? No lo sé, porque cuando yo supe esta historia ya Gutiérrez Jalea había muerto. Y la esposa de Titón, Mirta Ibarra, recuerda poco cómo fue ese trato. Pero el caso es que la próxima vez que vean la película Los Sobrevivientes, y los que no la han visto, si están interesados, además es una excelente película, fíjense que en los primeros minutos, en la época de esplendor de esa familia burguesa, aparecen dos perros bellísimos que son los perros de Ramón Mercader. Otra historia interesante con respecto a este anonimato de Ramón Mercader, y que es uno de los misterios más complicados de la vida de Ramón, y en la vida de Ramón hay muchos misterios, es que un día hay un médico oncólogo. La historia es más complicada, la historia empieza mucho después. Mi padre enferma de cáncer de la nariz. Yo consigo a través de un amigo que fue compañero mío de estudio un contacto en el Hospital Oncológico de La Habana, y logro llegar a que el mejor especialista de cabeza y cuello de Cuba atienda a mi padre. Este señor es una persona, murió hace poco lamentablemente, una persona muy culta, y cuando oyó mi nombre ya había leído uno de varios de mis libros, sobre todo la novela de mi vida, le había gustado mucho. Inmediatamente hicimos muy buena relación. Y bueno, mi padre está vivo ahí, con la operación que le hizo el oncólogo, es decir, que es un excelente especialista en esta rama. Y el doctor Ascue, que es como el apellido de él, el doctor Ascue me pregunta un día: bueno, ¿y qué estás escribiendo ahora? Y le digo: bueno, estoy preparando una novela sobre el asesinato de Trotsky, el asesino de Trotsky, Ramón Mercader. Me dice: mira, yo tengo una historia increíble con ese personaje. ¿Cuál es la historia increíble, doctor? Dice: es que yo fui el que le diagnosticó el cáncer a Ramón Mercader. ¿Cómo fue la historia? Un día yo estaba aquí en el hospital, me llama el director del hospital y me dice: Ascue, necesito que vengas a la dirección para que veas a un paciente. Los pacientes generalmente se ven en las consultas, ¿no? Pero bueno, le pidieron que fuera a la dirección. Y cuando ve allí a este señor, un hombre de 60 y tantos años, lo examina y me dice Ascue que en cuanto le hace el primer examen se da cuenta de que tiene un cáncer avanzadísimo de amígdalas. Este es el misterio. Ascue me decía: yo no me explico cómo este hombre, que se vio en varias clínicas en Cuba y en varias clínicas en Moscú, nadie le diagnosticó que tenía un cáncer avanzadísimo de amígdalas. Esto es un misterio. Él le pone un tratamiento, era tan evidente que el propio Ascue además sintió que dudaba de su capacidad y llamó a su ayudante, al médico que trabajaba con él, el otro especialista, el doctor Cuevas, y le dijo: Cuevita, mira a este paciente. Y cuando Cuevita lo miró, le dijo: cáncer de amígdalas. ¿Cómo es posible que este hombre nadie le haya dicho eso? Bueno, le ponen un tratamiento casi paliativo, unas radiaciones y tal, porque sabían que ya estaba en una fase avanzadísima, que no había nada que hacer. Este hombre desaparece del hospital oncológico, va a una clínica, ellos nunca saben más, ni el doctor Ascue ni su ayudante Cuevas, de este paciente. Pero ocurre que
el 21 de octubre del año 78, todo esto pasa alrededor de marzo del año 78, el 21 de octubre del año 78, Ascue y Cuevitas toman un avión justamente de Aerolíneas Argentinas porque venían a un congreso de oncología aquí en Buenos Aires. Y cuando montan en el avión le dan un periódico argentino. Se ponen a leer el periódico, como en la página 6, 7 del periódico, leen la noticia de que había muerto en Cuba el asesino de León Trotsky. Y cuando miran la foto, los dos dicen, pero este fue el hombre al que nosotros le diagnosticamos el cáncer. Evidentemente, sí. Ese día no hubieran montado en un avión de Aerolíneas Argentinas y se hubieran encontrado con un periódico no publicado en Cuba, el doctor Ascue y Cuevitas hubieran demorado muchísimo tiempo o tal vez nunca hubieran sabido que el personaje al que ellos le habían diagnosticado el cáncer era Ramón Mercader. Estas son algunas de las historias que quiero contar en este libro porque realmente demuestran hasta qué punto fue secreta, anónima, la estancia de Ramón Mercader en Cuba. Y fue tan anónima la vida de Ramón Mercader que incluso cuando él muere en Cuba se llevan el cadáver a la Unión Soviética y lo entierran y en la lápida le ponen el nombre Ramón López, año 78. Solamente en el año 1994 fue que le pusieron su verdadero nombre en la lápida del cementerio de Moscú en el que está enterrado. Y en el libro usted, además de Trotsky y Mercader, crea un personaje, que es un personaje llamado Iván, que es que le permite de algún modo hablar de la Cuba actual. ¿Usted cree que en el caso de la recepción del libro, y quiero preguntarle también cuál fue la recepción del libro en la isla, fue más incómoda esta recuperación de la historia de Mercader o la propia historia de Iván, que es un escritor frustrado que termina siendo por sus actitudes poco sometidas a lo que se esperaba de un escritor de entonces, que escriba cosas épicas sobre la revolución, etcétera, termina siendo corrector de una revista de veterinaria, que su hermano es homosexual y termina teniendo una historia trágica debido a la intolerancia en esa época hacia la homosexualidad en Cuba? Esa historia por momentos parece realmente la veta por la cual se inserta una visión crítica de la actualidad cubana. Entonces la pregunta es en ese sentido, si eso fue quizás más molesto que la historia inicial del libro y cuál fue la recepción que tuvo el libro, que además fue publicado en Cuba. Sí, el personaje de Iván tiene un papel fundamental en esta novela. Yo, por supuesto, quería escribir una novela sobre el asesinato de Trotsky, el asesino de Trotsky, todas las circunstancias que habían rodeado estos acontecimientos, a estos personajes históricos. Pero yo no quería escribir una novela que de alguna manera reflejara solamente el proceso histórico ya con H mayúscula. Yo necesitaba, y era mi intención, que esta fuera una novela cubana, una novela que la perspectiva, la experiencia, la vivencia cubana fuera la que rigiera toda esta historia y la que diera la perspectiva desde la cual se lee esta historia. Por eso yo necesitaba un personaje cubano que de alguna manera le diera ese sentido y trajera a mi experiencia personal como cubano, generacional, de haber vivido en una época todo este complejo proceso histórico. Y por eso creo al personaje de Iván, un escritor que escribe un primer libro de cuentos con un cierto éxito en los años 70, que fue un periodo muy oscuro de la cultura cubana. Escribe un segundo libro, tiene algunos problemas con determinados niveles de la censura, de la burocracia, y se desencanta como escritor. El miedo lo vence en ese momento. Y este personaje de Iván es un poco el receptor de toda esta historia y después es quien transmite la historia a través del conocimiento que tiene de un señor que se llama Jaime López, que pasea con dos perros por una playa de La Habana y le cuenta la historia de su amigo Ramón Mercader. Iván es un personaje
con el cual yo tuve que trabajar mucho a la hora de poder concebirlo y darle una forma definitiva. Recuerdo que empecé a escribir como 5 o 6 veces la historia de Iván. Incluso en un momento era 2 personajes, era alguien que oía la historia y otro que la escribía, y fue muy difícil darle la forma definitiva a este personaje, porque Iván, más que a pesar de tener un componente real muy importante, no es en sí un personaje real, es un personaje simbólico. Yo reúno en el personaje de Iván toda una experiencia generacional con respecto a lo que fue la vida en Cuba desde los años 70 hasta el presente. Incluso hasta su propia muerte tiene un carácter simbólico. A los que no han leído la novela no les voy a decir cómo es la muerte de Iván, pero tiene también un carácter simbólico. Y expresa en una buena medida lo que fue desde el punto de vista humano la experiencia de la práctica socialista en Cuba. Cuando yo terminé esta novela, yo cada vez que terminaba una de mis novelas siempre decía: esta no se va a publicar en Cuba. Al punto de que cuando terminé la novela de mi vida, que Mariano Roca está por ahí y se compromete a publicarla dentro de poco para que también ustedes la puedan leer, porque creo que es una novela, por lo menos desde mi perspectiva, creo que es mi mejor novela. Cuando yo terminé la novela de mi vida, yo recuerdo que llamé a mi esposa Lucía y le dije: Lucía, ya, la novela no hay que tocarla más. Tengo 3 posibilidades con este libro. Uno es que yo la guarde en una gaveta. Lo de la gaveta ya es metafórico. La guarde en el disco duro de la computadora y la que queme estos 3 o 4 discos y la guarde hasta que lleguen tiempos más favorables para publicar este libro por determinadas cosas que dice. Segundo, que esas cosas que pueden ser más urticantes yo las reescriba, lo cual no me agrada para nada, igual que tampoco me agradaba la idea de guardarla. Y la tercera es que toque la tecla y envíe el manuscrito a mis editores en Barcelona. Y Lucía me dijo: bueno, pues la opción es tuya. Digo: bueno, sí, es mía, pero de todas maneras recuerda que esto puede haber alguna consecuencia que nos implique a los dos, y de todas maneras tiene que haber alguien que, si yo tengo un problema muy grave, me lleve cigarros a la cárcel. Y eso es el papel que te toca a ti. Y bueno, la novela se publicó en Cuba, ganó el premio de la crítica, se reeditó en una edición de 20.000 ejemplares, circuló, ha ganado distintos premios, los premios de los lectores, pero siempre me hago esa pregunta. En el caso del hombre que amaba a los perros, ni siquiera me hice la pregunta. Yo dije: esta no se publica en Cuba. Y bueno, la novela se publica en Barcelona en el año 2009, pero yo, por no ser demasiado suspicaz, de todas maneras, en cuanto salió la novela, fui a ver a la directora de la editorial en que yo publico en Cuba, que es la de la Unión de Escritores, y le llevé un disco y un ejemplar de la novela. Le dije: mira, ya salió la novela en España, la pongo en tus manos y tú tomas la decisión. Bueno, pues la decisión fue publicarla en Cuba. Se presentó en la Feria del Libro del año 2010, y lo que ocurrió ese día en la Feria del Libro, aquello fue terrible. Porque, a diferencia de lo que pasa aquí, que cuando se acaban los libros alguien va y trae otra caja más, en Cuba cuando se acaban, se acaban. En Cuba esa frase, se acabó, ha sido la que nos ha perseguido durante 50 años, y todo el mundo siempre teme escuchar. Y pasó ese día, se acabaron los libros, se suponía que había 500, 600 ejemplares para la presentación. Al final no se sabe ni cuántos se presentaron. Los libreros de viejo empezaron a comprar para llevarse, porque sabían que después podían vender. Ya se habían robado libros del almacén, porque como el libro había circulado en España, ya muchas personas lo habían podido leer o habían podido tener noticias del libro.
Y fue un acto donde yo comencé diciendo que me sentía muy feliz, sobre todo porque había comprobado que podía equivocarme muchas veces, y me había equivocado en grande esta vez pensando que el libro no se iba a publicar ni iba a circular en Cuba. El libro ganó el premio de la crítica, se reeditó recientemente. En la Feria del Libro de este año de La Habana hicimos una presentación, ese día llevaron 1000 ejemplares, y siempre en Cuba se llevan esto así, uno sabe la cantidad de ejemplares que se llevan porque se acaban. Y en 40 minutos se vendieron 1000 ejemplares y yo tuve que firmar 800 libros. Y fue, bueno, me dieron después una plaquita como el libro más vendido en menos tiempo en la Feria del Libro de La Habana. Y para mi sorpresa, este libro ha sido fundamental en que hayan decidido darme el Premio Nacional de Literatura, que es el reconocimiento literario oficial más importante del país. Ningún escritor de mi generación lo había ganado, siempre eran escritores mucho mayores, y no es que yo sea especialmente joven, pero es que los otros son mucho más viejos que yo. Y creo que ha significado de alguna forma una evidencia de que determinados conceptos están cambiando en Cuba, de que se están abriendo determinados espacios no tan anchos como quisiéramos, porque esto ha sido además el resultado realmente de una lucha de muchos años. Yo formo parte de una generación de escritores que empezamos a publicar en los años 1980, recién salido de ese decenio terrible de los 70, en el que estuvieron marginados muchísimos escritores cubanos. Por estar marginados estuvieron en esa condición escritores que son estos clásicos de la lengua como Virgilio Piñera o Lezama Lima, que murieron en el ostracismo. Y fue una generación que hemos sido una generación que por años hemos luchado por levantar los niveles de tolerancia de la burocracia cubana con respecto a lo que puede ser y lo que debe ser la literatura, y creo que de alguna manera hemos logrado un objetivo en este sentido. Sí. Hablando de su generación, usted en el libro Pasado Perfecto, que es uno del primero de la serie de Mario Conde, además, donde presenta a este investigador especial que mencionaba antes, que es una especie de policía que siempre se queja de que no quiere ser policía. Ahí da una definición uno de los personajes, que se llama Miki Cara de Jeva, que describe a esta generación, que es la de Mario Conde, la suya, gente que en el 89 tenían 30 y pico de años, como es una generación sin cara, sin lugar y sin cojones. Entonces también esa generación es la que de algún modo va a tener que suceder a Fidel y Raúl Castro, ¿no es cierto? O sea, por un lado es una generación que, como usted decía, fue modificando los parámetros de tolerancia respecto a la literatura, pero también es una generación que también va a ser la que tenga que suceder a un Raúl Castro que ya después del 2018 ya no se va a presentar. Entonces, una generación descrita así por un personaje, pero intuyo que también por usted, ¿qué futuro le aguarda a Cuba de algún modo con esta generación? Que va a ser la generación de la post-revolución. Sí, en algún momento también dije hace poco que yo pertenezco a una generación que en estos momentos somos ya demasiado viejos para empezar de nuevo, pero somos demasiado jóvenes como para cruzarnos de brazos. Estamos en una situación muy, muy complicada. Cuba es un país que está cambiando, fundamentalmente en estructuras de carácter económico, que están provocando a su vez cambios en estructuras sociales, aunque la esencia política del sistema se mantenga inalterada, por lo menos hasta ahora. De todas maneras, una suma de cambios económicos y de cambios sociales puede también provocar cambios políticos, como todos sabemos. Mi generación en estos momentos es una generación, y el sentimiento que expresa este personaje de Miki Cara de Jeva en esos momentos tiene mucho que ver con lo que ocurrió en los años 90. En el momento de madurez de mi generación, cuando teníamos 30 y tantos años,
se produce la desaparición de la Unión Soviética, empezamos a vivir lo que en Cuba muy eufemísticamente se llamó el periodo especial, que fue una crisis económica profundísima en la que no había prácticamente nada en el país. Incluso se hablaba de que era posible una operación de carácter nacional que se iba a llamar Opción Cero, es decir, que iba a desaparecer todo y los cubanos íbamos a tener que ir a vivir en el campo, en lugares del campo, a cocinar con leña, y a cazar gorriones para poder comer. Hasta ese punto se llegaron a hablar de la situación que estábamos viviendo y que fue muy dura, y significó el quiebre de las posibilidades, la ruptura de las posibilidades de mi generación. Tanto que los hijos de mi generación, que son los que nacen un poquitico antes del año 89 y en los principios de los años 90, es una generación que en una buena medida ha emigrado de Cuba. Es una generación que creció o nació cerca de esta época terrible y prefirió no arriesgarse a vivir el mismo destino de frustración de sus padres. Le explico en qué sentido, porque creo que a veces como dicen, una imagen explica mucho más que 1000 palabras. Creo que un ejemplo de la realidad ilustra mucho más que teorías. Por ejemplo, en Cuba yo tengo un problema de hernia discal y tengo un médico neurocirujano, amigo mío, que es el que me atiende cuando me duele la espalda. Ese médico es un neurocirujano, es una persona que le abre la espalda o la cabeza a un paciente para operarlo. Durante varios años él iba desde su casa hasta el hospital donde trabajaba en bicicleta. Hacía un recorrido no tan largo como el que tenía que hacer yo para ir a mi trabajo, que era de alrededor de 15 kilómetros. Él tenía que hacer 5 o 6 kilómetros para ir a su trabajo, y él me contaba que lo hacía más temprano de la hora en que él necesitaba llegar al trabajo, porque después, cuando llegaba al hospital, se encerraba en un salón a esperar a que los músculos se le relajaran para poder sentirse en condiciones de operar a un paciente. Ese médico, que no tenía automóvil, por supuesto, y si hubiera tenido automóvil no hubiera tenido gasolina, ganaba un salario de unos 500 o 600 pesos. Sin embargo, una persona que trabajara en un hotel cargando maletas, recibiendo de propinas al día $3, $4, es decir, prácticamente nada, ganaba 10 veces más que el médico, porque los 400 pesos, incluso en el cambio más favorable de estos momentos, es alrededor de 20, 25 dólares. Y esa imposibilidad de encontrar una solución para los problemas de la vida cotidiana de esta generación tiene mucho que ver con ese sentimiento de frustración. Pero además hay un elemento que creo que es muy importante, y es haber podido descubrir a través de lecturas, de conocimientos, de documentos, de cosas que hemos visto en estos años, que muchas de las historias que nos contaron no ocurrieron realmente como nos las habían contado. Y eso tuvo mucho que ver con ese sentimiento de desencanto, tanto que a la literatura que escribimos en los años 90, un crítico la llamó la literatura del desencanto, la calificó así con bastante acierto. ¿Qué va a pasar con esta generación en el plano político en el futuro? Realmente no lo sé. Las especulaciones de futuro en el caso de Cuba suelen ser bastante inexactas y no me arriesgo a tratar de predecir el futuro, porque hay un periodista precisamente argentino que trabaja en los Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, escribió hace 20 años un libro que se llama Los días finales de Fidel Castro. Maneras de equivocarse existen muchas, pero esa fue una de las grandes. Entonces, creo que
esta especulación de futuro la vamos a tener que esperar a dentro de 2 o 3 ferias del libro, cuando yo venga de nuevo y hablemos ya específicamente de ese tema. Uno de los temas que habla sus novelas policiales, y mucho en Pasado Perfecto, que es un título bastante irónico, sarcástico, sobre el pasado de un personaje que se llama Rafael Morín, que es una especie de cuadro perfecto del partido, con una trayectoria intachable, después como jefe de la empresa de importaciones y exportaciones del Ministerio de Industria. Es un personaje que permite introducir este tema también de la nueva élite de esta generación también. Hay una frase de su esposa que creo que es bastante ilustrativa, que le dice a uno de los policías que investiga su desaparición: Rafael creo que se imaginaba que era el primer chupi cubano. Y después uno de los policías dice: donde quiera que se hace una auditoría de verdad, aparecen barbaridades que nadie se imagina. Y su jefe, también policía, le dice: bueno, pero déjame mantener mi capacidad de asombrarme con todo lo que está pasando. Entonces la pregunta es un poco, ¿cómo es esta nueva élite? Hubo, de hecho, problemas con el vicepresidente Laje, con el canciller Pérez Roque, varias personas que cayeron en desgracia un poco con acusaciones parecidas a gente que manejaba empresas que trataban de burlar el bloqueo, haciendo triangulaciones, negocios muy grandes con empresas extranjeras. Y hoy el tema de la corrupción de algún modo es bastante importante y empieza a salir mucho más en Grama, en Juventud Rebelde. ¿Hasta qué punto está marcando eso la nueva transición que emprende Cuba? Sí. Bueno, hasta donde sé el caso específico de 2 figuras que parecían un poco los posibles delfines de un cambio, de una nueva generación de dirigentes cubanos, que eran Carlos Laje y el canciller Felipe Pérez Roque. Hasta donde sé, no fue por caso de corrupción, fue por ciertas opiniones personales de determinadas personas de la élite más alta política en Cuba. Ese todavía es un tema del que no conocemos realmente qué fue lo que ocurrió. Esto es también un poco especulación. Lo que sí es cierto es que el gobierno de Raúl Castro ha empezado una cruzada muy fuerte contra la corrupción. El hecho de que sabía que la experiencia de lo que había ocurrido en la Unión Soviética, en el paso de la Unión Soviética a Rusia, la corrupción había tenido un peso tan grande, creo que fue uno de los motivos que lo decidió en esta cruzada contra la corrupción. Han aparecido varios casos de empresarios extranjeros radicados en Cuba con altos niveles de relaciones económicas y políticas con el gobierno cubano, que han tenido que salir de Cuba, han sido expulsados, algunos incluso han sido encausados legalmente, y ha sido como un efecto dominó, porque en sus alrededores han caído muchísimas personas de este tipo, de Rafael Morín, que practicaban distintas formas de corrupción. De todas maneras, el tema de la corrupción en Cuba, que es tan sensible, las cifras que se manejan en por esos corruptos en el resto del mundo pueden parecer risibles, y de hecho lo son, porque no son cifras especialmente significativas hasta donde sabemos. Pero el caso es que existen, y que lo que más ardor provoca es que muchas de esas personas son las que durante años han sostenido los discursos políticos más intolerantes. Las personas que durante años nos han hecho o nos han obligado a creer en determinadas cosas en las cuales ellos mismos no creían, porque eran realmente unos oportunistas y unos corruptos. Mi venganza en ese sentido es escribir sobre ellos novelas como Pasado Perfecto o como Paisaje de Otoño, donde aparecen también otro caso de corrupción. Pero esto de cómo en un sistema socialista la corrupción
es un fenómeno que afecta al ciudadano, a todos los ciudadanos, de una manera especial, es algo que realmente provoca una sensación diferente. Parece que han aumentado ahora los controles en este sentido en Cuba, que algunas, incluso hasta un ministro está preso, acusado de corrupción. No sé si ya le hicieron el juicio o no, porque después de estas cosas un poco, muchas veces la prensa cubana, la información que da, voy a decir la frase vulgar, aquí todos somos adultos. En Cuba, cuando dos personas tienen una discusión, lo más frecuente es que uno le diga al otro, me cago en tu madre, y el otro dice, yo me cago en la tuya. En la prensa cubana generalmente se oye decir, me cago en la tuya. Entonces nadie sabe quién fue el primero que se cagó en la madre del otro. Entonces, enjuician a fulano y a mengano porque... ¿Y qué pasó? Y lo condenaron a 10 años. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que empezaron a cagarse en la madre uno de los otros para que llegaran a este resultado? Y incluso ahora el actual vicepresidente cubano ha criticado muy fuerte esos silencios de la prensa cubana, y a mí me da un poco de pena con los colegas periodistas cubanos, porque tal parece que los culpables son los periodistas, y no todo un sistema de prensa que se ha establecido durante años y que ha funcionado de esa manera. En las novelas también hay un asombro muchas veces de los policías por el tema de la violencia. Eso a veces leído desde otros países donde hay niveles de violencia muchas veces muy altos. En América Latina quizás da una sensación como de la corrupción que haya